Hola, buenas tardes, ¿cómo están, chicos? Espero que se encuentren bien y que pues ya pronto salgamos de esta cuarentena para regresar a nuestra vida normal, según esto el 1 de junio. Vamos a ver qué tal, porque con la cuarta trastornación ya no se sabe. Bueno, en esta semana vamos a hablar de un tema muy interesante, siguiendo con la unidad donde estamos abordando el tema de los medios de comunicación, vistos obviamente desde una perspectiva netamente sociológica y obviamente sin dejar a un lado la perspectiva marxista, que también nos da alguna pista de cómo funcionan los medios de comunicación en una sociedad como la nuestra. Ya habíamos dicho que los medios de comunicación fungen también como aparatos ideológicos del Estado, como herramientas que el sistema capitalista utiliza para ir reproduciendo lo que Anthony Giddens llama la cultura de masas o la cultura popular, y que también nos dice un poquito Giddens, nos dice McQueen y otros autores, pues esta cultura popular se ha globalizado. Entonces vamos a analizar, vamos a seguir con este análisis de los medios de comunicación, partiendo de varios conceptos clave en esta semana. Digamos que son las 4 palabras clave de los temas vistos en esta semana, que sería medios de comunicación, obviamente. También otra palabra clave aquí sería la globalización. Otra palabra clave sería la interacción social. Y también otra palabra clave sería la globalización de la cultura popular. O bueno, conjunto de palabras claves. Entonces vamos a analizar, por ejemplo, partamos del fenómeno de la globalización. ¿A qué se refiere la globalización? De acuerdo con varios autores, la globalización implica que diversos países del planeta han, digamos, socializado su cultura, han socializado sus costumbres, sus creencias, sus valores, pero también han establecido una red de intercambios culturales, pero también comerciales, una red de intercambios de mercancías a nivel internacional. También hay un intercambio de personas, de recursos humanos, de individuos que obviamente van llevando su cultura, van llevando sus costumbres, sus prácticas a otros países. Por lo tanto, hoy en día prácticamente todo el planeta está globalizado, está interconectado. Gracias a este intercambio, no solamente mercantil o comercial, sino también este intercambio cultural que existen entre diversos países. Sí, porque muchas veces la globalización se confunde con un fenómeno netamente económico, y no es así. La globalización también es un fenómeno cultural, es un fenómeno de masas, es un fenómeno de medios de comunicación, que implica un intercambio no solamente de mercancías, sino también de valores, de creencias, de costumbres, de tradiciones, de idiomas, en fin, toda una serie de cosmovisiones, pues que, digamos, si lo vemos desde un punto de vista positivo, pues nos ayudan a ampliar nuestro panorama de este mundo, porque muchas veces estamos muy enfocados en lo que pasa localmente en nuestras comunidades y no nos damos cuenta que allá afuera hay todo un mundo complejo, diverso y que pues se va desarrollando de diferentes formas, muy distintas a cómo se desarrolla nuestro entorno inmediato. Entonces sí, la globalización nos ha ayudado a ampliar nuestro conocimiento del mundo, nos ha ayudado a ampliar la información que existe en torno al mundo, de lo que sucede en diferentes lugares del planeta, y eso nos ha ayudado a ampliar nuestro panorama, a ampliar nuestro criterio e incluso en algunas ocasiones a destruir algunos prejuicios o estereotipos que existen en torno a ciertas culturas o a ciertos grupos determinados, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos una idea de los chinos, supongamos, y la globalización nos tiene que ayudar a tener un concepto más cercano a la realidad de lo que son los chinos. ¿Por qué? Porque tenemos más contacto con ellos, tenemos medios de comunicación que nos van informando de lo que sucede en China, pero también podría suceder el efecto contrario.
También los medios de comunicación, y aquí es lo que se discuten en algunas de las lecturas que yo les pasé, si no es que más bien en todas, incluso de las anteriores, de las semanas pasadas, los medios de comunicación pueden jugar un rol positivo, digamos, benéfico, por así decirlo, con una palabra no tan de juicio de valor, digamos positivo, benéfico, constructivo, vamos a dejarlo de esa manera, dándonos una información veraz, completa de lo que es China, de su cultura, de sus costumbres, de sus creencias, no sé, etcétera, etcétera, de lo que es China en general. Pero también los medios podrían jugar un papel en donde distorsionen lo que es China. Estamos poniendo el ejemplo de China ahorita por la cuestión del coronavirus y demás. Está de moda hablar de China. Entonces, los medios o podrían ayudarnos a ampliar nuestro criterio, a quitarnos prejuicios y estereotipos respecto a los chinos, o al contrario, nos podrían incrementar esos prejuicios o esos estereotipos. Por ejemplo, vamos a poner ese lado, digamos, destructivo o negativo del papel que juegan aquí los medios de comunicación en la globalización. Tenemos el ejemplo de las costumbres alimenticias de los chinos. Todo el mundo ya se quedó con esta imagen un poco estereotipada, un poco negativa, de pensar que los chinos comen hasta cucarachas, comen ratas, comen lo que se encuentren en la calle, ¿no? Lo que se encuentren y que viva, ¿no? Que tenga vida. Entonces se queda ese prejuicio que los chinos comen cualquier cosa y que por esas costumbres que a lo mejor a nosotros en Occidente nos pueden parecer asquerosas o nos pueden parecer desagradables, pues ya creemos que por culpa de esas costumbres alimenticias surgió el famoso SARS-CoV-2, ¿no? El virus que causa la enfermedad del COVID-19. Entonces creamos toda una serie de prejuicios e incluso eso va generando que mucha gente ya no quiera comer comida china, ¿no? Ustedes saben que los restaurantes de comida china se han vuelto muy comunes en Occidente, incluso aquí en México. Entonces seguramente mucha gente, por estos prejuicios que los mismos medios siguen alimentando y reproduciendo de manera global, por esta interconectividad que tenemos ahora, que es la globalización, pues todo el mundo se queda con esos prejuicios y ya la gente ya no quiere comer comida china, o ve con desconfianza o con asco incluso a los chinos, porque creen que hasta nos van a comer a nosotros, porque incluso existe una leyenda que dicen que hasta fetos humanos comen y comen carne humana, y bueno, que son hasta caníbales. Pero entonces, ¿quiénes van reproduciendo estos prejuicios, estas incluso leyendas urbanas? Pues obviamente los medios de comunicación. Aquí es donde realmente juega acción. Ya leo como en otras ocasiones. Tengan un poquito de paciencia, porque no sé, yo creo que es una cosa del CPU. Pero bueno, ojalá se escuche bien. Entonces, tenemos que analizar como sociólogos, ustedes como periodistas con un piquín de sociólogo, tienen que analizar qué papel juegan aquí los medios. Realmente nos ayudan a conocer a los chinos, su cultura, el lado positivo de China, su tenacidad, su disciplina, no sé, lo positivo que puedan tener ellos, o más bien nos están reproduciendo lo negativo, y están creando estereotipos, ¿no? Los chinos comen carne humana y los chinos comen cucarachas y comen ratas y comen gatos y comen de todo, ¿no? Y se nos genera una imagen negativa. Entonces, pongo este ejemplo para que entendamos hasta dónde pueden llegar los medios de comunicación, el poder que tienen para generar una opinión pública determinada, para construir una cultura determinada y obviamente para ir reproduciendo una ideología hegemónica determinada. Entonces aquí los medios juegan un papel importante. Podemos poner otro ejemplo con esto del que los medios juegan dentro del papel de la globalización, dentro de este proceso. Allá en Estados Unidos, los norteamericanos, y eso lo vimos en el documental, acuérdense, que se llama ¿Y tú cuánto cuestas?, de Olayo Rubio. Ahí lo vimos claramente. Y lo mismo pasa tanto aquí como allá, en ambos lados de la frontera. Allá en Estados Unidos, ¿qué concepto tienen ellos de México? ¿De dónde nace ese concepto de México? Nace ese concepto de México de lo que ellos aprenden en los medios masivos de comunicación, en las telenovelas, en las series. Hoy en día, ¿qué series producimos en México? Las narcoseries o las narconovelas. Rosario Tijeras, La Reina del Sur, y El Chapo, y bueno, una serie de basura, para mí es basura, que por cierto,
La mayoría es producida por Epigmenio Ibarra, el ideólogo, el Goebbels de López Obrador, chairo, repulsivo, ¿no? Que dicen que ni siquiera es mexicano, que creo es guatemalteco, bueno, en fin, todo un personaje Epigmenio Ibarra, y produce estas series, narcoseries, y obviamente esas narcoseries se exportan. ¿A dónde se exportan? A Estados Unidos. Llegan hasta allá a través incluso de la plataforma de Netflix, llegan a través de internet, de YouTube, no sé. Pero el caso es que gracias a la globalización y a la intervención de las tecnologías de información y comunicación como el internet, pues esas series llegan a Estados Unidos. Luego los noticieros, lo mismo, los noticieros de CNN, CNN en inglés, de Fox News, de la ABC o todos estos CBS, todos estos noticieros de allá de Estados Unidos. ¿Qué imagen reproducen de México? Pues una imagen negativa, una imagen que queda en el inconsciente colectivo de los norteamericanos, y tú cuando vas allá y haces entrevistas a los norteamericanos, a los neoyorquinos por ejemplo, les preguntas qué te viene a la cabeza cuando yo te digo México, y ellos te contestan: México, país de corrupción, país de narcotraficantes, país de homicidios, país de robos, país de inseguridad, país de pobreza. Y no te dicen ellos, bueno, a no ser que ellos hayan viajado a México y tengan otra imagen, porque también viajan a México y se llevan la imagen de el México mágico, el México de las artesanías, el México de las pirámides, el México de las playas. Por lo menos es una imagen más positiva, que aún así sigue siendo estereotipada, aunque sea positiva. El México de las playas, el México de las pirámides. Como si México no fuera más diverso, más complejo, e incluso tuviera otras cosas positivas, no nada más las pirámides, ni las playas, sino otras cosas más, o la gastronomía, ¿no? Pero desgraciadamente el gringo se forma, más el que no ha viajado al extranjero, se forma la imagen de México a partir de lo que los medios le reproducen, el internet, los noticieros, incluso también las producciones cinematográficas como estas narcoseries o las narconovelas, y pues todo eso se queda en la imagen, en la imaginación, en la conciencia, en la memoria del norteamericano, y viceversa. Aquí también, ¿qué nos llega? Mucha información negativa de Estados Unidos, de que son imperialistas, que son belicistas, que hacen guerras, que ya invadieron Afganistán, que ya invadieron Irak, que ya invadieron Irán, y que ahora ya quieren echarle la culpa a China del virus. Y bueno, entonces ya nos queda toda una imagen negativa de los norteamericanos, que son belicosos, que son conflictivos, que son imperialistas, ¿no? Que son violentos, que ya mataron a quién sabe quién en la escuela, 50 jóvenes asesinados, y el tal atentado de Oklahoma, ¿se acuerdan de ese atentado de los 90s, antes del de las Torres Gemelas? Un supremacista blanco. Entonces ya nos queda toda esta imagen negativa de que son racistas, de que son conflictivos, que son violentos, cuando en la realidad los norteamericanos son diversos. Yo miren, se los puedo decir con conocimiento de causa. Yo, por lo menos, es de los que me acuerdo, porque yo he conocido a muchos extranjeros. Yo conocí por lo menos a dos personas de Norteamérica, dos gringos, como les diríamos nosotros. Uno fue mi maestro de inglés, cuando tomé clases de inglés hace como 20 años. El profesor joven, todo el tipo anglosajón, y era un hombre sencillo, amable, podías platicar con él sin ningún problema, se adaptó muy bien a nuestra cultura, él disfrutaba mucho de la cultura mexicana. Entonces te rompe la imagen estereotipada que tienes del norteamericano, ¿no? Racistas, violentos, ¿no? Agresivos. Pues no, este profe, que no recuerdo bien su nombre, me pareció una persona muy agradable. Y lo mismo otra chica, colega mía investigadora, de Carolina del Norte, me acuerdo muy bien de dónde es, la conocí hace como unos 5 o 6 años. Estaba haciendo una estancia postdoctoral aquí en la UAM, y la verdad una muchacha muy agradable, incluso en contra del racismo y de la discriminación. Ella hablaba muy bien de los mexicanos, aprendió muy bien el español, parecía que ni era de allá. Pareces más mexicana que gringa, ¿no? Entonces, y muy bien, se adaptó muy bien a la cultura. Entonces, ¿qué quiere decir? Que muchas veces los medios nos generan estereotipos, nos van generando estas
estos prejuicios en lugar de ayudarnos a ampliar el panorama, que en teoría sí debería de ser. La globalización, según lo que dicen aquí los textos que les mandé, nos tendría que ayudar a ampliar el panorama de nuestra mente, a quitarnos prejuicios, a quitarnos estos estereotipos absurdos, pero pareciera que muchas veces el efecto es al revés, ¿no? Los medios nos van generando ideas erróneas de lo que son las otras personas, las personas de otras partes del mundo, ¿no? Entonces, pues hay que tener mucho cuidado y hay que hacer ese análisis. Ustedes como periodistas, ¿qué papel están jugando los medios, no? En esta era de la globalización. ¿Realmente nos están ayudando a crear una imagen adecuada, correcta de los demás? ¿O nos están ayudando más bien o perjudicando porque nos están dando una imagen errónea, ¿no? Estereotipada y prejuiciada de personas de otras partes del planeta, ¿no? Entonces aquí hay que ver qué papel juegan los medios, hay que analizarlo, hay que hacer análisis sociológico y pues para llegar a conclusiones adecuadas. Dice aquí el texto, aquí hay varias definiciones que me parecen interesantes, uno de los textos que les mandé. Dice, globalización es el nombre que hoy día se le da al proceso de expansión e internacionalización de la sociedad y la cultura, lo que ya les decía. Este fenómeno no es nuevo, desde siempre ha acompañado al desarrollo de los grupos sociales a lo largo de la historia. La necesidad de expansión en las sociedades antiguas dio lugar al intercambio comercial, a la extensión de las fronteras geográficas y, en suma, a la ampliación del conocimiento y a la información del mundo. Entonces, primer aspecto que hay que tomar en cuenta aquí, yo les había dicho, la globalización no solamente se reduce al intercambio comercial de mercancías. Si lo vemos desde un punto de vista marxista, Marx nos diría sí, no se reduce a eso, pero obviamente es la parte fundamental de la globalización. Recordemos que para Marx lo importante aquí es la base económica, lo que realmente explica lo demás, lo que de repente llama más nuestra atención como la cultura, el arte, el deporte, los espectáculos y demás, todo eso está sujeto a las relaciones sociales de producción que se van desarrollando en un momento histórico determinado, una formación sociohistórica y socioeconómica determinada. Entonces, el capitalismo, debido al nivel de desarrollo de las fuerzas productivas y al nivel de expansión del capital, y obviamente también al crecimiento poblacional y al aumento de la demanda de ciertas mercancías, tuvo la necesidad de ir, digamos, expandiendo su influencia a lo largo del mundo y de ir descubriendo nuevos territorios, como sucedió cuando se descubrió el continente americano, gracias a Cristóbal Colón, y después su posterior conquista, gracias a personajes como Hernán Cortés aquí en México. El capitalismo necesitó ir descubriendo nuevos territorios, conquistarlos, pero también ir estableciendo relaciones comerciales con otros territorios que no necesariamente conquistó o descubrió, sino que ya existían, como por ejemplo la India, China, la famosa, ¿cómo le llaman? Ahorita se me fue el nombre, la famosa ruta de la seda, ¿no? Entonces, Europa necesitó establecer esos nexos, esos contactos con Asia y también con algunas tribus de África para poder hacer intercambio comercial y que el gran capital se fuera expandiendo. Y una vez que se descubre América, pues el gran capital se pudo crecer de manera exponencial, y es cuando la Edad Media, o lo que nosotros llamamos en el marxismo el feudalismo, entra en crisis, o el servilismo entra en crisis, ese modo de producción, y se desarrolla poco a poco y surge el capitalismo. Entonces, la globalización obedece primero a esa cuestión, a la cuestión económica, pero no exclusivamente. Aquí nos dice este autor, también es la internacionalización de la sociedad y de la cultura, de todos los aspectos de la cultura, y la cultura vendría siendo parte de la superestructura ideológica. También otro aspecto importante a aclarar aquí es que la globalización no solamente se ha dado en los últimos años, porque hay autores que dicen que la globalización empezó una vez que cae la Unión Soviética, que cae el bloque socialista del Este y que queda Estados Unidos como país hegemónico y el capitalismo triunfa absolutamente. No necesariamente ahí empieza la globalización, creo que eso es un error. Decir que la globalización entra
o comienza en esa etapa. En realidad la globalización, como dice este autor de manera más atinada, pues ha existido desde siempre, desde que el humano se dio cuenta que necesita conquistar territorios, desde que el humano se dio cuenta que necesita establecer relaciones con otras tribus, con otras naciones, con otros reinos, con otros imperios o con otros países. Entonces, desde ese momento la globalización empieza a surgir. Entonces la globalización viene desde la antigüedad. Nada más que ha ido aumentando, se ha ido desarrollando conforme también, si lo vemos desde un punto de vista marxista, conforme a lo largo de la historia se han desarrollado las fuerzas productivas y también han ido cambiando las formas de producir las cosas, ¿no? Y también ha ido incrementando la necesidad de producir cada vez más, de incluir a más personas en el proceso productivo y de socializar las fuerzas productivas, ¿no? Entonces, la globalización no es nueva, no es de hace 20 años, ni de hace 30 o de hace 40, como muchos autores nos quieren hacer creer. La globalización viene desde la antigüedad, nada más que obviamente, efectivamente en los últimos años ha adquirido una aceleración increíble, ¿no? La globalización. Hoy en día pues ya todo está globalizado, el mundo ya está interconectado de una manera que obviamente desde la antigüedad pues no existía esa interconexión. Sí existía en cierto modo, pero no al nivel de ahora. Incluso ahorita con el tema de la pandemia, recordemos que la humanidad ya ha pasado por otras pandemias y muy graves, donde han muerto millones de seres humanos. Ahorita llevamos miles de muertos, pero en aquellas épocas los muertos se contaban en millones. Si hablamos de la peste negra, por ejemplo, que asoló a Europa más o menos en el siglo XIV, nos damos cuenta que esta peste se dio gracias a la globalización precisamente, porque la peste inició en Asia, pero después, debido a este intercambio comercial que existía entre Asia y Europa, pues esa peste llegó a Europa, ¿no? Y no solamente afectó a Asia, sino también a Europa. Si no hubiera existido esa interconexión, ese intercambio de mercancías, seguramente la peste no hubiera llegado hasta Europa y se hubiera limitado a esa región lejana de Asia. Entonces, y lo mismo está pasando ahora. ¿A qué se debe a que un virus, insignificante como el el SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad del COVID-19 de repente ya está en todo el planeta o en casi todo el planeta, porque hay zonas que están libres del virus? Bueno, ¿cómo es que de repente ya casi todo el planeta está invadido? Bueno, gracias al proceso de globalización, ¿no? Bueno, entonces, para que se entienda muy bien qué es la globalización y también el papel que juegan los medios de comunicación. Aquí los textos también nos dicen algo muy interesante, cómo los medios de comunicación han jugado un papel importante en la globalización. Perdón, me dio un poco de comezón, ¿verdad? Y también nos dice que los medios de comunicación dentro de este contexto de la globalización han transformado las formas de interacción social. Y dentro de estos medios masivos de comunicación también podemos incluir a las tecnologías de información y comunicación como el internet y las computadoras, los programas para videoconferencias, las famosas redes sociales, Facebook, WhatsApp, YouTube, Twitter. Cómo han transformado las formas de interacción. Y aquí hay una teoría de Thomson, ¿no?, que nos habla de la mediación masiva generalizada. Primero lo habla desde cómo los medios masivos de comunicación han jugado aquí un papel importante en este fenómeno. Y aquí nos dice algo muy interesante Thomson. Nos dice, el sociólogo John B. Thompson explica que se trata, la mediación masiva, de un proceso de información a través del cual el conocimiento que tienen las personas de lo que sucede en su entorno inmediato de los mensajes que son transmitidos por los medios masivos de comunicación. También la mediación masiva es el proceso de transmisión propio de la cultura de masas correspondiente a las nuevas formas de difusión informativa. Entonces, la comunicación hoy en día generan una opinión pública y un conocimiento del mundo gracias a los mensajes que crean, que diseñan y transmiten los medios masivos de comunicación. Por eso digo, eso puede ser benéfico, pero también perjudicial, porque finalmente los medios masivos de comunicación, como obedecen al gran capital, ¿qué tipo de mensajes nos transmiten y qué imagen de las cosas nos van a dar?
la correcta, la distorsionada, y aquí tendríamos que hacer un cuestionamiento profundo. Y también esos medios masivos, como ya lo dije hace un momento, transforman las formas de interacción social. Y eso también lo dice Thompson, dice hoy en día incluso podemos interactuar sin la necesidad de estar cara a cara, sin la necesidad de tener a la persona cara a cara. Incluso Estados Unidos cómo interactúa con nosotros y cómo comparte su cultura, cómo globaliza, internacionaliza su cultura, por ejemplo a través del cine, a través, que también es una forma del cine, es un medio de comunicación masivo, ¿verdad? Las noticias de allá, de CNN, si nosotros vemos CNN, si vemos Fox News, pues también a través de esos medios Estados Unidos globaliza, ¿no? Internacionaliza, comparte su cultura, su forma de ver las cosas, o por lo menos un sector de Estados Unidos, porque también aquí es cuestionable. La CNN, Fox News, Hollywood, ¿hablan en nombre del pueblo norteamericano? ¿O hablan en nombre del gran capital? ¿O hablan en nombre de ciertas élites nada más? Ni siquiera de todas las élites, porque también ahí los medios están divididos. Por ejemplo, se sabe que Hollywood está controlado principalmente por el Partido Demócrata, ¿no? Y algunas cadenas de noticias como la CNN, ¿no? De Ted Turner, que bueno, que ahora ya Soros y Murdoch tienen el control de CNN, pero bueno, estos grandes magnates de las noticias, pues CNN está más subordinada como empresa a los intereses del Partido Demócrata. Por eso vemos un discurso un poco más liberal, un poco más, entre comillas, progresista de parte de CNN, ¿no? Y Fox News está más cargado o más influenciado por los intereses del Partido Republicano. Y entonces si vamos viendo ahí de qué lado juegan cada uno de los medios masivos de comunicación, nos damos cuenta que no necesariamente son la voz o el reflejo de la cultura norteamericana per se, o de la cultura popular como tal, o de los deseos y anhelos o necesidades y características del pueblo norteamericano. Probablemente solamente representan a los intereses concretos de ciertas élites. Por eso, dice Thompson, los medios masivos de comunicación juegan un papel importante para crear cultura, para crear ideología, para crear opinión pública, para manipular la información y para generar un conocimiento del mundo que no necesariamente es un conocimiento objetivo, sino un conocimiento distorsionado y que obviamente sirve a ciertos intereses que no necesariamente responden a los intereses, anhelos y necesidades de la clase trabajadora mundial, no solamente de Estados Unidos, sino del planeta entero. Entonces, tendríamos que hacer ese análisis, ¿no? Y ver si realmente los medios masivos de comunicación nos dan un conocimiento verídico de la realidad, o más bien nos están manipulando y nos están creando un conocimiento sesgado, lo que algunos llaman la posverdad, esa verdad encerrada, la posverdad, repito, esa verdad encerrada en un cuadrado, en el caso de la televisión o del internet, y que muchas veces no nos deja ver las cosas en todo su contexto, ¿no? Incluso lo podemos ver en los perfiles de Facebook, ¿no? Mucha gente nos da una versión de la verdad distorsionada, acotada, porque no tenemos acceso a todo el contexto. Es muy diferente a si ya la persona la conocemos en persona, vaya la redundancia, ¿no? A la persona la conocemos de cara a cara, ¿no? Y entonces ahí sí ya vemos todo el contexto, toda la variedad de cosas, ¿no? Entonces, los medios, insisto, nos pueden dar una versión distorsionada de las cosas, pero lo que sí es definitivo, en síntesis, en conclusión, lo que sí es definitivo es que los medios masivos de comunicación están jugando un papel fundamental en el proceso de globalización. Insisto, la globalización viene desde la antigüedad, pero en los últimos 30, 40 años pues, se ha acelerado de una manera impresionante, y que también tiene que ver con el desarrollo de las tecnologías, de las fuerzas productivas, y también con el triunfo de la hegemonía norteamericana, que bueno, hoy en día ya está puesta en duda porque China y Rusia le están peleando esa hegemonía, ¿no? Entonces, pues bueno, principalmente eso es de lo que les quería hablar en este video.
Espero que hagan sus comentarios correspondientes. Acuérdense que tienen que hacer sus comentarios. Yo después los voy a revisar y los tomaré en cuenta. Y obviamente quien no haga su comentario, pues también lo tomaré en cuenta, ¿no? Entonces, por favor, chicos, hagan sus comentarios. Y si tienen dudas también exprésenlo en los comentarios y lo podemos discutir. Bueno, pues nos vemos la próxima semana. Vamos a seguir todavía, me parece, con el tema de los medios, pero ya vamos a finalizar en la última unidad, me parece la unidad número 7, con el tema del medio ambiente y población, que bueno, algo de eso también ya hablamos anteriormente, y que vamos a hacer también un debate sobre cómo actualmente se encuentra el medio ambiente y cómo el sistema capitalista lo ha ido destruyendo, ha ido generando un problema de calentamiento global, de deforestación y demás, pero que también eso ha jugado un papel para darles excusas a los que les encanta la eugenesia y el maltusianismo para promover la despoblación mundial. Bueno, a ver cómo se da el debate en esa unidad. Bueno, por el momento es todo. Espero que se encuentren bien. Les mando un abrazo y hagan sus comentarios. No se les olvide. Acuérdense que hacer un video no es tan sencillo y sí me gustaría que por lo menos darme cuenta que sí lo ven, ¿no? Bueno, nos vemos.